Bien, seguimos con nuestro estudio de Colosenses, que es una serie Cristo es suficiente. El tema de esta hora es el amor por la iglesia. Es el tema número 7. Vamos a leer Colosenses 2, versículo 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bien, el distintivo más importante en un ministro es el amor, su amor por la iglesia de Cristo. Claro, hay otras cosas, pero esto es imprescindible. Su amor por la iglesia de Cristo. La verdadera motivación para querer ser un ministro verdadero es amar la iglesia de Cristo. Pues es a quien se va a servir, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. En 2 Corintios 11, 28, Pablo dice lo siguiente. 2 Corintios 11, versículo 28. Y además de estas cosas, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación que Pablo sentía porque las iglesias maduraran y crecieran en Cristo. Esta preocupación era un anhelo y un deseo de que los cristianos conocieran a Cristo lo más profundamente posible. Hace poco recibí un correo de alguien que en la página de Casa de Oración vio una enseñanza en video, porque a veces pasan videos, y me dice, ay Chuy, dice, yo te conocí, yo tenía edad cuando te conocí, este micrófono está fallando, dice, yo tenía 8 años de edad cuando te conocí, dice, en la iglesia donde tú naciste, en El Camino se llama la iglesia. Dice, y mi mamá me llevaba y bueno, yo crecí ahí hasta la 12, no sé, 13 años y te conocí y mi mamá y tus predicaciones nos gustaban. Pásame otro, ¿qué? ¿Por qué se está yendo, qué? Ya ven, necesitan comprar uno. Ah, sí, nomás dicen que sí. Ahora sí. Bueno, entonces me decía, pero dice, yo me fui a los Estados Unidos, me llevaron, decía este muchacho. Dice, pero el otro día vi un video de una enseñanza tuya. Y, ay, dice, me dio tanta lástima, ya no eres el mismo. Ahora te ves un ministro frustrado, amargado. ¿Tú crees? ¿Cómo ves, hermano? Entonces, es obvio que el muchacho tiene, ahorita ya es un joven de como de 30 años, que tiene una apreciación por una enseñanza, y la enseñanza era acerca de pues, cómo está la iglesia, y qué quería que estuviera bien contento. Entonces yo le escribí un correo y le dije, mira, tienes una apreciación muy incorrecta. Le dije, sí estoy preocupado, no preocupado, preocupadísimo
Porque decía que el Señor dijo que no os preocupéis y que no, sí, pero de las cosas del mundo. Ay, los hermanos son re buenos para interpretar la Biblia, los hermanos, ¿no? Entonces yo le puse este versículo. Le dije, mira, lee este versículo. Lo voy a leer otra vez. Por cuanto se agolpa en mí y la preocupación por todas las iglesias. Claro, si un ministro, quien quiera que sea, no ama a la iglesia, pues no le importa la iglesia. Y como vaya a la iglesia, que al cabo, pues no le interesa. Pero Pablo comprendía cómo Jesús había amado tanto a la iglesia. Pablo sabía que Jesús había dado su vida por la iglesia. En Efesios 5:25 ahí dice cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Hechos 20:28, Pablo le dijo a los ancianos, a los pastores de Éfeso, les dijo: apacentad la grey de Dios, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Y allí ganó, en el griego significa compró, así que es la redención, pagar por precio. Compró con su sangre. En 2 de Corintios 11:2, Pablo les decía a los corintios: porque yo os celo con celo de Dios, porque deseo presentarlos a ustedes como una virgen pura para Cristo. Entonces había un anhelo de parte de Pablo, porque amaba a la iglesia, de que la iglesia estuviese formada, estuviese creciendo, estuviese madurando. A los Gálatas, San Pablo les dijo: sufro dolores de parto hasta no ver a Cristo formado en vosotros. ¿Vieran qué tremendo es esto? El otro día alguien aquí me decía: oye, pastor, fíjate que una hermana aquí de la congregación, pues no voy a dar muchos detalles, ¿verdad? Nada más es a manera de un ejemplo. Pues por ahí tuvo problemas con uno de sus hijos y pues le dimos el consejo adecuado. ¿Qué le aconsejaron respecto al problema? Pues tal cosa. Ah, excelente, dieron certero el consejo. Y dice: sí, pero ahora pues no hizo caso del consejo y se fue a buscar a otros pastores a que le dieran consejo. Entonces uno recibió a esta persona y escuchó el caso y le dijo: su hija está endemoniada, venga y tráigala para que yo le saque el demonio. Y se asustó más la señora. Entonces cuando uno escucha esto, dices: oye, ¿y cuánto tiempo tiene esta señora aquí en la congregación? No, pues ya tiene como 8 años. Y tú males. Sí, entonces ya. Y se agüita. Yo sí me agüito. ¿A poco creen que no? Dices: ay, pero y te preocupas y dices: bueno, o no estoy enseñando bien, o de plano la hermanita está media tapadita, o qué pasa, pues, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa, porque van y consultan a los chamanes del evangelio y nomás lo ven así: tiene un demonio. No tiene demonio la muchacha. Lo que pasa es que anda en desobediencia la muchacha, y el otro chamán le dijo que tiene un demonio. Claro, tráigala y yo se lo saco. Y le hace allí y ya la liberó y ya. No, hombre. Pero uno dice: no, mira nada más la gente, hombre. Y eso le pasaba a Pablo, ¿verdad? Se preocupaba y él anhelaba. Por eso es el versículo 1 de Colosenses 2: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Lucha sostengo por vosotros. Pero no solo por ellos, sino por los que están en la Odisea. ¿Se acuerdan la carta de Jesús? El mensaje a los laodicenses, que eran bien materialistas, ¿verdad? Yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y Pablo de alguna manera pues también se los surtió a través de las cartas y les mandaba mensajes y todo. Y se preocupaba: quiero que tengo gran lucha por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjate hasta dónde llegaba su preocupación y su amor por los que ni siquiera los conocía de vista. La frase gran lucha viene del griego agón, que significa agonía, de donde viene la palabra agonía. Fíjate hasta dónde Pablo llegaba.
Llegaba al grado de agonizar. Si tú no estás dispuesto, si tú quieres servir a Dios y no estás dispuesto a dar tu vida por amor a la iglesia, mejor ponte a vender papas. Yo te doy permiso a llegar afuera, a la salida de los servicios. De veras, no. Es que de otra manera no va a funcionar bien. No va a funcionar, hermanos. Entonces, fíjate, en 2 de Corintios 12, versículo 15, 2 de Corintios 12, 15, sostengo gran lucha, dice Pablo, por vosotros. 2 de Corintios 12, versículo 15, fíjate. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Uy, qué tremendo. A ver, ¿cuántos le entran a eso? Se siente re feo, yo se los advierto, se siente horrible. Tú das tu vida y te salen con cada cosa las ovejas, pero que pues tienes que, por amor a ellas, aguantar y echarle ganas, no hay otra, ¿verdad? Entonces, acuérdense que Dios puso a los pastores para embellecer a la novia, no para manosearla, Así es que necesitamos amar la iglesia, cuidar la iglesia, los que van al ministerio, los que ya son pastores. Debemos servir a la iglesia, no servirnos de la iglesia. Entonces esta gran lucha que sostenía Pablo lo llevaba hasta la agonía. Agonizaba él, dolores de parto sentía, semejantes a esos dolores. Y Pablo deseaba 5 cosas para la iglesia. Esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante. 5 cosas que Pablo deseaba para la iglesia y por la cual sostenía esa gran lucha que lo llevaba hasta agonizar. En el versículo 2, él, fíjate, dice en el 1 de Colosenses que él tenía gran lucha, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito y el deseo y la meta de Pablo? Versículo 2, la cosa número 1 que Pablo deseaba está en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones. La palabra consolados viene del griego parakaleo, con K, y tiene varios significados según el contexto. Entre algunos significados parakaleo es alentar, significa animar, pero también significa fortalecer sus corazones. Y en este caso, los colosenses no necesitaban aliento ni ánimo, sino fortaleza espiritual en su corazón, en el interior de ellos, en el hombre interior. Entonces aquí se lee de esta manera: para que sean fortalecidos sus corazones. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de lo más interior en nosotros, ¿sí? del hombre interior que está allí. En Efesios 3:16 habla de cómo el Señor fortalece el hombre interior por el Espíritu. Efesios 3:16. Se necesita esta fortaleza de espíritu o corazón. Cuando tú veas espíritu o corazón, en muchos pasajes es sinónimo, ¿sí? Espíritu y corazón. Y en ocasiones mente y corazón son sinónimos, pero eso se interpreta por el contexto del pasaje. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 8 y 9, para nosotros poder luchar hasta la agonía y enfrentar lo que Pablo enfrentaba, necesitamos fortaleza en el espíritu. ¿Estamos? Corazón fortalecido. ¿Qué es lo que decía Pablo? Yo lucho para que sean fortalecidos sus corazones, o sea, su espíritu. 2 de Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí significa los sufrimientos que Pablo tenía que pasar por amor a la iglesia, por amor a los escogidos. Efesios 4:11 al 13, pasajes que ya hemos estudiado, que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Efesios 4:11 al 13, para perfeccionar a los santos. Ya vimos la clase pasada que es un trabajo agotador, no son enchiladas, es un trabajo agotador que te puede llevar a la agonía. Esto es espiritual, pero aún física. Pero aquí la labor es de perfeccionar, de corregir, de instruir, de restaurar, y eso es lo agotador, ¿sí? Y para eso sí se necesita una convicción muy sólida de lo a que Dios nos llamó. Hoy la impresión que se da de ser un ministro es pasársela en los cruceros o escuchando cantantes de moda, pero eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué manera de agonizar por los hermanos, ¿verdad? No, y luego todavía quieren oírlos predicar y les cobran la entrada. Son unos malandrines. ¿Esos aman la iglesia, esos? Bueno, ya cada quien discierna. ¿Cuál era la cosa número 1? Que sean fortalecidos sus corazones. Esos eran deseos de Pablo para los colosenses. Número 2, unidos, que estuvieran unidos en amor. Está en el versículo 2 también, para que sean consolados sus corazones. Y luego viene una coma, dice, unidos en amor. Por eso sostenía gran lucha, ¿sí? Por ellos, para lograr que estuvieran unidos en amor. La palabra unidos aquí viene del griego zumbivaso, con doble B grande y Z, zumbivaso, y significa literalmente vinculados, que se tradujo por unidos, ¿sí? Vinculados. Ahora, para fin de poder estar en amor, unidos en amor, o para fin de poder estar fortalecidos en el corazón, ellos tenían que estar vinculados en amor, ¿sí? Unidos en amor. Pero ahí esa unidad se habla entre ellos, es entre ellos, unidos en amor entre ellos. No en relación con Dios, porque esa ya unidad ya la tienes desde que te conviertes, ¿sí? Entonces, la unidad de los cristianos o la unidad de la iglesia no depende de la fórmula organizativa. Ahí es donde muchos se confunden. La unidad de la iglesia no depende de la fórmula organizativa. O sea, nosotros no estamos organizados así y hacemos estos eventos. Entonces, para estar todos unidos, hay que hacer todos lo mismo. Ese entendimiento está muy pobre. Eso no es la unidad de la iglesia. Muchos confunden la unidad de la iglesia con que todos debemos hacer lo mismo. G12, todos tienen que estar en G12. 40 días con propósito, todos tienen que... Hay que andar en unidad, hermano. Esa no es la unidad. Esas son fórmulas organizativas y muy cuestionables, por cierto. No, la unidad de la iglesia es espiritual, pero es orgánica, es decir, es un organismo, no es una organización. Es un organismo porque es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y los verdaderos creyentes estamos unidos en Cristo. Yo estoy convencido que en la congregación nuestra aquí, no todos son, yo lo sé. Anhelaría yo que todos fuesen, pero no todos son. ¿Quiénes forman el cuerpo de Cristo? Los verdaderos nacidos de nuevo. Y esos automáticamente están unidos con los cristianos de la iglesia de enfrente, de la iglesia en España, de la iglesia en Rusia, de los cristianos en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, porque somos partes del mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, la unidad de los cristianos es espiritual, no organizativa.
Y aquí es donde, ay hermanos, al no entender esto, hay mucho problema. Sí, porque algunos confunden la unidad con la uniformidad. La uniformidad quiere decir que todos son iguales. Andan uniformados. ¿Cómo andan las Chivas goleadoras? Todos uniformados. ¿A poco no? Son uniformes, traen el mismo uniforme. Entonces, ellos confunden, muchos cristianos confunden la uniformidad con la unidad. Y piensan que todos debemos de ser iguales. Y eso no es bíblico. Al contrario, ¿verdad? Eso agrede al espíritu de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla de la unidad. Y en la unidad hay una diversidad. Y la analogía del cuerpo de Cristo es bien clara. ¿Son todos ojo? ¿Son todos pie? ¿Son todos cabello? ¿Son todos lagaña? Algunos. No, dice, sino cada uno es injertado en el cuerpo según Él quiso y el Espíritu Santo le da dones, le da talentos, dones del Espíritu conforme Él quiere, para que cada miembro de la iglesia funcione en el lugar donde Dios lo injertó. Entonces, esa es la verdadera unidad, y la verdadera unidad es espiritual. En Efesios 4:3, ahí Pablo les dijo a los efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siempre que yo voy, bueno, casi siempre que hay reuniones de pastores sacan este versículo. Y dicen, hermanos, como dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vamos a hacer una campaña. Todos deben de participar. Eso no se refiere, por el amor de Dios. Y luego no participas porque tú estás en otras actividades y te tachan de que estás rompiendo la unidad. ¿Se referirá a eso? No, fíjate lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Nuestros hermanos en Estados Unidos, nuestros hermanos en Canadá, en todos lados. Si con un hermano en Cristo tú tienes un problema, estás rompiendo la unidad del Espíritu, porque eres del mismo cuerpo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, y Jesús lo dijo, si alguno tiene algo contra su hermano, vaya solo con él y díganle, póngase a cuentas. Si no, tome testigos. Lo importante es que se llegue a que la unidad del Espíritu no sea rota. Hay otras maneras en que se rompe la unidad del Espíritu. Cuando alguien dice, bueno, sí, Cristo, pero pues también este método es mejor que lo que Cristo dijo. Ahí ya rompieron la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya se está añadiendo a la suficiencia de Cristo, se le añaden otras cosas. Y se está rompiendo la unidad del Espíritu. Entonces, dice, debemos estar solícitos, prestos a guardar. ¿Sí? Podemos tener diferentes opiniones en cosas que no son medulares dentro del Evangelio. ¿Sí? Pero en las que son básicas, debemos de, como Cristo es Dios, el sacrificio de Cristo es suficiente, nació de una virgen, vendrá por segunda vez, las doctrinas de la salvación, como la redención, la justificación, yo no puedo pagar por recibir una bendición de Dios. Cuando alguien dice que sí se puede pagar, ahí está rompiendo la unidad del Espíritu. Entonces fíjense cómo la Biblia se protege solita, a través cómo Dios protegió a la iglesia a través de la palabra de Dios. Entonces, cada uno debe estar solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Si hay alguna diferencia, hay que ponerse a cuentas. ¿Sí? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así dice. Entonces, ahí ya estamos, cada quien guardando la unidad del Espíritu. No que todos tengamos que hacer una campaña. Y que hay un concierto en la ciudad y todos hay que ir a apoyar. Pues no, eso no se refiere a la unidad. Eso es negocio, es otra cosa. En Colosenses 3:14, Pablo habló, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, ahí está, que es el vínculo perfecto, el amor, porque el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre multitud de fallas, significa que el amor
pues que he sufrido, que todo lo perdona, todo lo sufre. Bueno, pues hace a un lado la ofensa, porque el amor es mayor. Y Pablo lo dijo de una manera muy, muy elocuente: si yo doy mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Aun si doy mi cuerpo para ser sacrificado y no tengo amor, nada soy, vengo a ser como un metal que resuena, no sirve de nada. Entonces el motor del cristiano debe ser el amor, y ese era el motor que Pablo tenía hacia la iglesia, fíjense. Aún él estaba dispuesto a gastar de lo suyo y gastar sus fuerzas. Cuando uno empieza en el ministerio, tienen la ilusión así: no, si el Señor me lleva por las naciones a predicar. Y luego ya cuando empiezas a ir, dicen: si el Señor ya no me dice que vaya, ya no voy. No, hombre, si vieran cómo es bien cansado, es bien tremendo, ¿no? De veras. Bueno, ya algunos van a probar ese asunto, ya. Debo decirles, a mí no me gusta viajar, fíjense. No me gusta. Es más, yo ni siquiera yo le dije al Señor: yo quiero ir a las naciones. No, pero Él me dijo: ve, y tuve que ir y no me gusta. ¿Vieran cómo lucho? De veras, hermano. Algunos dicen: ay, el pastor se fue a tal país. Ay, si vieran, yo me quiero quedar. A mí no me gusta ir. Luego más cuando vas a países así donde pues hay cosas que ver, pues los hermanos, pues son bien buena onda los hermanos, ¿no? Te preparan un tour, ¿verdad? Entonces, no, yo ya me voy. Pero hermano, una vez que andaba por ahí en una isla que le llaman la del Encanto, no, pues habían preparado ahí un hermano ahí de rico, el hermano tenía un yate bien bonito, y hermano, te vas a ir hasta el miércoles. Terminó el domingo a mediodía, y yo cuando supe que se terminaba esa, saqué mi boleto 2 horas después para venirme, el mismo domingo. ¿Cómo es posible? No podían creer, hermano, no se va a quedar a conocer la isla del Encanto. No, yo ya me quiero ir, hermano. Pero hermano, es que mire, es que no hay otra isla como esta. Y yo decía dentro de mí: Cancún, Isla Mujer, Chapala está mejor. No, a mí no me interesa andar de turista. No, la verdad, hermano, es que, bueno, para mí, no sé, a lo mejor soy muy extremoso, pero no me gusta. Total, hay quienes les gusta, pero sigue siendo muy cansado, muy agotador. Entonces Pablo decía pues que el vínculo perfecto es el amor, fíjense. En 1 de Juan 3:16, 1 de Juan 3:16, ahí habla de cómo el amor se da por otros, así como Cristo se dio por nosotros. 1 de Juan 3:16 dice: y en esto hemos conocido el amor. Hemos conocido. Todo hijo de Dios conoce el amor, porque Dios es amor. Pero fíjate lo que dice aquí: en esto hemos conocido el amor, en que Él, es decir, Cristo, puso su vida por nosotros. Puso su vida, o sea, murió. Y luego fíjate lo que dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y todos dicen: amén, ¿verdad? Pero como San Juan sabía que esto es algo eventual, esto es algo en lo que no todos los cristianos van a participar de dar su vida, por eso escribió el versículo 17, inspirado por el Espíritu Santo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí sí ya todos vemos gente con necesidad, ¿no es cierto? Allí ya no hay unidad, dice acá el hermano. Allí ya se fue todo. No, pues ay, si tanto que me ha costado ganar lo que tengo para... no, pues no tiene fe, por eso está así todo tronado el hermano. No, yo que lo voy a andar ayudando. No conoces a Dios si tú obras de esa manera. El cristiano debe de ser generoso, ya, porque de fábrica, así, cuando naces de nuevo, la nueva criatura así es, pero la carne te dice: no, ¿cómo no? Entonces, dice: si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, llévaselo al pastor y que el pastor le dé. Así dice, ¿verdad?
Enseñen a su gente, pastores, bien. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Ya últimamente ya, hace rato que ya no, porque yo sí les enseño. Siempre después de una reunión no falta gente que está ahí. Oye, ¿usted es el pastor? Sí, a sus órdenes. Es que me dijeron que aquí me ayudaban. Ah, sí. Una vez uno quería $1,000,000. Y le dije, ¿y qué necesidad tienes o qué? ¿Quién te dijo que vienes aquí? No, pues una hermana que viene aquí. ¿Tú eres cristiano? Pues no, pero pues ella me dijo, mira, te voy a llevar con el pastor y te vamos a ayudar. No, pues ve con ella que te ayude. ¿Así dice la Biblia? ¿Que se lo traigan al pastor? No. Entonces, cuando tú ves que alguien tiene una necesidad, no me lo traigas a mí. Dios te lo está poniendo a ti. O a los que Dios me pone a mí, se los voy a mandar a ustedes, ¿verdad? No, hay que hacer las cosas bien, hermanos. Si alguno, tú eres alguno, ve. Y tú tienes, si no tienes, bueno, pues. Pero fíjate, los corintios y algunos otros, dice, aún de su estrechez, de su pobreza, dieron. Debo decirles algo que sí he notado en casi 30 años de ministerio. Los más pobres son los que más dan. Qué cosa, ¿no? ¿Quién sabe por qué será eso? Pero yo he visto, a mí me ha constado ver gente que anda al día y se corta 2 días para darle a aquel que vio que necesitaba. Yo lo he visto y yo me he dado cuenta. Y Dios les bendice y Dios les multiplica. Pero hay otros que tienen la cuenta bien gordita y nomás no se mochan. Nomás no. Y pues, por eso Pablo le dijo a Timoteo, manda a los ricos de este siglo que sean generosos, que hagan tesoros allá, que hagan la riqueza de allá, que sean generosos. Así es que los que tienen lana aquí, sean generosos, hermanos, y compran un micrófono, porque los pobres predicadores no pueden hablar. Entonces, fíjate, allí en el versículo 18 todavía dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque de esas los tacos, sino de hecho y en verdad. Ahí está. ¿Ven? Ese es el verdadero. Eso es a lo que Pablo anhelaba de los colosenses, que anduviesen unidos en amor. ¿Verdad? La número 3, el tercer deseo que Pablo anhelaba de los colosenses, está en el versículo 2, capítulo 2. El 1 fue que sean consolados, fortalecidos. Número 2, unidos en su amor. Número 3, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Pablo anhelaba, deseaba que cada cristiano alcanzara, tuviese como meta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Aquí la palabra entendimiento, o sea, todas las riquezas habla que no se te pierda ninguna, ¿cierto? Todas. Y la palabra del pleno habla de una totalidad, que no se te vaya una sola. Ese era el anhelo de Pablo. Pero luego la palabra entendimiento, todas las riquezas del pleno entendimiento. Esta palabra, entendimiento, viene del griego sunesis, que tiene también varios significados, que según el contexto es como se entiende. Y uno de esos significados, 3 les voy a dar, es inteligencia, intelecto, pero bajo el contexto de lo que está diciendo, el tercer significado es el que se aplica aquí. Entendimiento aquí, sunesis, significa conocimiento. Entonces se lee así: hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. ¿Sí? ¿De qué conocimiento? De las verdades del Evangelio. O sea, el pleno conocimiento, ¿de qué? De las verdades del Evangelio. Porque como les dije en una clase, de lo que se vale Satanás en muchos cristianos es de su ignorancia. Cuando un cristiano es ignorancia y no conoce las riquezas
de la herencia en Cristo Jesús, el diablo se lo zumba bien fácil. ¿Cómo le va a decir escrito está Satanás? ¿Cómo le va a decir si no conoce? Va a decir, no, pues como dijo el pastor, ¿verdad? Y está como aquellos exorcistas ambulantes, ¿verdad? En el nombre de aquel que predica Pablo. Y el diablo les puso una corretiza. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el libro de los Hechos? No, cada cristiano, ese era el deseo de Pablo, que cada cristiano conociera, entendiera. Porque el conocimiento, como dijo alguien por ahí, el conocimiento es poder. Y bueno, filosóficamente hay una verdad ahí, ¿no? Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad, fíjate, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, de los engaños de Satanás, vas a entender cuando es tu carne la que está obrando, tantas revelaciones de la palabra de Dios. Entonces Pablo anhelaba que ellos alcanzaran todas las riquezas del conocimiento de las verdades del Evangelio. Acuérdense lo que dijo en Hechos 20:28, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Pablo no se quedaba con nada. Entonces, en el versículo 2, sigo allí, fíjate, en el versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, del conocimiento, del pleno conocimiento. Por eso el contexto aquí te lo confirma, fíjate, a fin de conocer, ¿ven? A fin de conocer, ¿qué? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pleno entendimiento, pleno conocimiento, a fin de entender el misterio de Dios el Padre. La palabra misterio viene de musterión, ya ustedes deben saberlo. Musterión significa algo que está escondido, que no es revelado para todos. Pero los misterios de Dios nos son revelados a sus hijos solamente. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero para nosotros pues es poder de Dios. Ven, ahí está, conocimiento es poder. Entonces, fíjate, de conocer el misterio de Dios el Padre, lo que estaba detrás, oculto a los hombres, Dios reveló a nosotros. Que conozcamos el misterio de Dios el Padre. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el misterio de Dios el Padre? El que me diga, lo mandamos a Disneylandia por video. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre? Que conozcamos el misterio que tenía Dios oculto así. ¿Cuál es el misterio? Cristo, muy bien. Muy bien, Cristo. Cristo es el misterio de Dios el Padre. ¿Se acuerdan que Cristo estaba escondido en el tabernáculo? Todo lo del Antiguo Testamento es impresionante. Tipificaba y hablaba de Cristo. Desde el Génesis, ¿se acuerdan? Desde ahí estaba Cristo escondido. Ahí estaba el misterio del Padre, Cristo. Pero ahora ya en el Nuevo Testamento nos ha revelado el misterio de Dios, que es Cristo, ¿verdad? Pero noten que dice que tengan las riquezas del pleno conocimiento para que conozcan el misterio de Dios el Padre, o sea, de Cristo. Pero también dice el misterio de Cristo. ¿Verdad que sí dice? Ahora, ¿cuál es el misterio de Cristo? La salvación. Oh, están picudos ustedes, No. Ay, eso se siente bonito. Pues sí, así como a veces que, el misterio de Cristo, la Virgen María. No, pues imagínate ahí, me frustro todo ahí. No, el misterio de Cristo es su sacrificio. Y su sacrificio también, fíjate, estaba escondido con Cristo y a la vez Cristo era el misterio de Dios. Y estaba guardado. Cuando le dijo el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, ahí ya estaba diciendo, la simiente de Cristo. Fíjense, desde entonces, miles de años, ahí estaba escondido. Y ahora se nos ha revelado el misterio de Cristo, que es la salvación. Fíjate, los del Antiguo Testamento, ellos nada más lo saludaron de lejos y no recibieron lo prometido, aunque fueron justificados por la fe, como Abraham. Y dice en Hebreos 11 que ellos no recibieron lo prometido, nada más estaban desde lejos saludándolo, pero no lo experimentaron.
Fíjate qué tremendo. Pero su fe los justificó. Aún Cristo no había sido sacrificado físicamente, pero su fe los justificó. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ah! Ya se me fundieron los fusibles. Está tremendo, ¿no? Entonces, fíjate, Pablo dice, yo deseo que conozcan, que tengan el pleno conocimiento del misterio de Dios el Padre, Cristo. Y el misterio de Cristo, la salvación. Qué tremendo. Versículo 3 de Colosenses 2. Está hablando pues del misterio de Cristo. Aquí está, fíjate. ¿En quién están escondidos? ¿Por qué dice escondidos? Porque no es para todos, es para todos, pero no todos accesan a ese tesoro. ¿Quiénes son los que accesan al tesoro? Los que creen en Cristo, los que lavan sus pecados en la sangre de Cristo. Por eso dice que ustedes conozcan el misterio de Cristo. ¿En quién están escondidos? ¿Sí? Musterión. Todos, fíjense, todos los tesoros. ¿Qué es un tesoro? Se entiende que es algo donde está guardado lo valioso. Ahora, fíjate, Cristo es como un tesoro, dice. En quien están escondidos todos los tesoros, ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Lo que Pablo está diciendo aquí entonces es que Cristo es suficiente en todo. ¿Ah? Los tesoros que están escondidos para los incrédulos son revelados a sus hijos, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se imagina el corazón del hombre, son las que Dios tiene, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esos son sus hijos. Entonces, Pablo anhelaba y deseaba que nosotros tuviésemos el pleno entendimiento, conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo, la salvación y todas las riquezas espirituales, ¿en quién? Mejor dicho, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros de sabiduría y conocimiento. Tesoros de conocimiento y sabiduría que son suficientes para nosotros. Por eso Cristo es suficiente, que no necesitamos incorporar las filosofías de los motivadores del mundo, o de los hombres inteligentes mundanos, o las ideas de un cristiano inteligente. Pero si contradicen la palabra de Dios, no necesitamos añadir nada. Miren, ¿saben que hoy hay iglesias? Y me acabo de enterar así por la persona que me lo dijo de toda confianza, me dijo, oye, fíjate que estoy muy preocupado, me dijo. ¿Por qué? Dice, porque en la iglesia, una iglesia que yo conozco, muy grande, dice, fíjate que acaban de mandar a todos los líderes a Alemania a tomar un curso de superación personal. Yo le dije, ¿estás seguro que esta iglesia? Sí, Chuy. Te lo digo porque a mí me habló uno de los líderes de allí, soy su amigo, y me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ir, me están forzando a ir. Yo le dije, ¿pero para qué queremos superación personal? Pues para motivar a la gente, hazme favor. O sea, lo que está diciendo esta iglesia y este pastor es, pues, como que a Cristo le falta, ¿no? Como que a Cristo le falta algo de sabiduría y pues como que no, vamos a incorporar las últimas ideas de los motivadores del mundo para que cuando ustedes lleguen todos preparados de su curso de superación personal, entonces ustedes le hablen a la gente de la iglesia. Esa es una ofensa al Señor, hermanos. Haz a un lado la Biblia y haces a un lado los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Dejen de aplicar la Biblia, dejen de escudriñar la Biblia en cualquier iglesia que escuche este mensaje. Hagan a un lado la Biblia, incorporen las cosas que hay de los motivadores, de los filósofos del mundo, y están haciendo a un lado el misterio de Dios el Padre, que es Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y están como la iglesia de Éfeso, han dejado su primer amor. Aleluya. Versículo 4. Y esto lo digo, o sea, lo del tesoro y la sabiduría, el conocimiento, el misterio, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie los engañe. Es el mismo pensamiento de Efesios 4:11 al 16. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. A los Corintios les dijo: yo no llegué a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque las palabras persuasivas de humana sabiduría llaman la atención, Escuchas a los grandes motivadores, a los gurúes, esa gente, y los escuchas hablar y la gente se queda. Y los persuaden bien fácil, y al rato están ahí con las piernas dobladas y están así, practicando yoga. ¿Sí? Para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Pero para eso tenían que profundizar en el conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. Si tú quieres estar firme y sólido y no quieres que te engañe nadie, necesitas profundizar en el conocimiento de Dios, de Cristo, para no ser engañados, porque en Él están todos los tesoros de la sabiduría, fíjate nomás, y del conocimiento. Las armas principales de las falsas doctrinas son básicamente dos. Las armas principales de las falsas doctrinas básicamente son dos. Uno, negar la deidad de Cristo y rebajar a Jesús. Lo ponen al nivel del ¿cómo se llama el viejito de la India? Mahatma Gandhi. Lo ponen imagínense, ¿no? Lo ponen al nivel de Buda, al nivel de Krishna, a nivel de Confucio. ¿Sí? Bajan a Jesús al nivel de los hombres. Esa es la treta favorita de Satanás. Le inventaron que María Magdalena es su esposa y que primero decían que tuvo una hija y ahora dicen que tuvo un hijo. Claro, al hacer todo eso, y esa era la herejía de los colosenses, acuérdense. Esa era la herejía que había penetrado con los colosenses. Cristo no es Dios, no es suficiente. Entonces, básicamente, una de las armas principales de las falsas doctrinas es negar la deidad de Cristo. Y número 2, enfatizar la insuficiencia del sacrificio de Cristo. Esta es de las más ocurridas, estas dos, yo dije básicamente. Enfatizar la insuficiencia del sacrificio de Cristo. Es decir, que bueno, sí, Cristo murió en la cruz, pero pues también tienes que ponerte una penca de nopales en la espalda y rezarle a Juan Diego, entonces ya, ¿verdad? Otros se dan sus, ¿cómo se llaman? Sus golpes en la espalda, se flagelan, autoflagelación. Otros hacen peregrinaciones de aquí hasta cierto lugar zapopano. Pero también entre los cristianos andamos igual. Si no lee 20 capítulos, Dios no lo bendice. Ahí está, ¿ven? Ahí está. A otros dicen, no, pues es que si no te bautizas no te salvas, como si el bautismo tuviera poder. ¿Saben que también los hindúes se bautizan? También se bautizan. Se meten al río Ganges, allá en la India, y se meten y ellos están ahí, se echan agua para purificar sus pecados y se bautizan solos. A ellos, porque son millones, ¿no? Y se bautizan solos y ya están
lavando sus pecados, hazme favor. Oye, Cristo. Entonces, llega el mensaje de Cristo, eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Les llegó el mensaje de Cristo, el Evangelio de la gracia por fe. Ese fue el que le llegó a los Efesios, el que le llegó a los Corintios, a los Colosenses. Pero siempre no falta quien. No, pero y también esto. Y la ropa, y ponte el velo, y la falda lárgatela, y no te pongas anillos, y quítate aquello, y sácate los piojos, y no sé cuánta cosa. Y le añaden al sacrificio de Cristo, como si el sacrificio de Cristo no hubiese sido suficiente. Eso fue lo que le sucedió a los Gálatas. Dice, ¿quién los fascinó para no obedecer al Evangelio al cual yo ya les he predicado? Y no, y Pablo allí, no, a veces me dicen que yo soy agresivo. Ay, no, el hermano Chuy es muy duro. Nah, yo nunca les he dicho como Pablo les dijo. En el capítulo 3, versículo 1, ¿qué les dijo? ¡Oh, Gálatas! ¡Ay, Gálatas! ¿Cuándo les he dicho yo así? A ver. A la señora esa que fue a buscar el chamán del Evangelio. Imagínense que le digo, oye, hermano, no sea... Como le dijo Pablo. Yo no me atrevo, no. Pablo sí. Yo no. Pablo tenía la autoridad, así como para tanto no. Pero era fuerte la cosa, ¿sí o no? Así es que no anden allí con cositas de ay, que es muy dura la cosa y que no. Porque el asunto ayer era debido a muerte. ¿Quién los fascinó? Gálatas insensatos. Voy a usar la versión más calmada. ¿Quién los fascinó? Les dice. Ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado. Y ahora otra vez andan con las cosas de la ley. Lo mismo les pasó a los colosenses. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente esas son las dos principales armas de las falsas doctrinas. ¿Ah? El que busca sabiduría y conocimiento fuera de Cristo, diciéndose cristiano, Pablo dijo, es doctrina de demonios. 1 Timoteo 4:1. Cualquier doctrina que agreda la deidad de Cristo y la suficiencia de su sacrificio, doctrina de demonios es. 1 Corintios 4:1. Gálatas 1:8. Pablo dice, mas si yo mismo o un ángel del cielo, Gálatas 1:8, aun si yo mismo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, está bajo maldición. ¿Ah? Ahí está. Versículo número 5 de Colosenses 2. Entonces, esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, en ese momento él estaba en la cárcel, acuérdense, a eso se refiere. No obstante, estoy en espíritu, o sea, en mi corazón, en una actitud. No que volaba su espíritu y se salía de su cuerpo. No, es otra cosa. Como algunos que dicen que yo me salgo del cuerpo y viajo y vuelvo, luego regreso. Aguas, porque en una de esas que se salgan se les van a meter 20 demonios. ¿Ah? Entonces, ¿qué andan diciendo eso, Rey? Tengan mucho cuidado con esos, que yo me salgo del cuerpo y que viajo y en mi cuerpo se queda ahí, entonces yo me salgo, lo voy al cielo, lo voy al infierno, hasta Disneylandia se van. Aguas con esos, hermano. Entonces, fíjate, el que busca sabiduría y conocimiento fuera de Cristo, doctrina de demonios, es. Entonces, cuando Pablo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, se refería, estaba en la cárcel, no obstante estoy en espíritu, o sea, mi corazón está con vosotros, en lo que está pasando. Es como tú le llamas por teléfono a alguien que está en España, que se le murió su mamá, mi corazón está contigo. ¿Se entiende, no? Gozándome, dice, fíjate lo que dice Pablo, mi corazón, mi espíritu está con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Fíjate la frase, mirando vuestro buen orden. Esta palabra orden viene de una palabra griega que no se las voy a decir porque no puedo pronunciarla. Está bien difícil. Por más que la enseñé durante 2 horas, no me salió. Pero la palabra buen orden significa, habla de soldados disciplinados. ¿Cómo deben ser los cristianos? Disciplinados. Entonces fíjate lo que está diciendo Pablo, aunque no estoy con ustedes, estoy mirando vuestro buen orden como soldados disciplinados. Y la firmeza, dice, y aquí la firmeza también es un término refiriéndose a los militares, a los soldados. ¿Qué significa aquí firmeza? Significa solidez de vuestra fe en Cristo. Qué versículo, mira. Entonces Pablo dice, ok, ustedes han descubierto los tesoros de la sabiduría del misterio escondido. En Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría. Y algunos los quieren perturbar con palabras persuasivas, pero no, afiáncense, ¿sí? Busquen en Él, lo demás son doctrinas de demonios, porque aunque estoy en la cárcel, no obstante, mi corazón está con ustedes, y me estoy gozando porque he mirado vuestro buen orden, son como soldados disciplinados, y vuestra firmeza, son sólidos como una roca, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Versículo 6. Ahí viene la cuarta cosa, lo cuarto deseo que Pablo tenía. En el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibieron? Por fe. ¿Cómo deben de andar? En fe. El justo por la fe vivirá, ¿sí? Pero el andar en Cristo, aquí, habla de una continuidad. En este versículo, habla de un andar continuo, cotidiano, sobre la verdad de la deidad de Cristo. Ese es el contexto, y en ese pasaje a eso se refiere, andad en Él. Ciertamente habla de una conducta como es digno, como le dijo a los Efesios, andar como es digno conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Andando, no diciendo mentiras, y ahí habla de una conducta, pero aquí el andar en Cristo, que incluye todo eso, significa específicamente, al andar en Cristo, habla de la continuidad de andar sobre la verdad de que Él es Dios, de la deidad de Cristo, y sobre la verdad de su suficiencia en nuestra salvación. Y así debemos de caminar nosotros desde el día en que lo recibimos, ¿sí? Cristo nos salvó, Él es Dios, Él es suficiente para nosotros. Así, de la manera que lo recibimos, así debemos andar hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, sabiendo que Cristo es Dios y sabiendo que Él es suficiente, que yo no necesito nada más para ganar mi salvación, ni para alcanzarla, ni para perfeccionarla. Con Cristo me basta y hasta me sobra. Él es todo suficiente. Y la quinta cosa que Pablo deseaba, anhelaba en los Colosenses, está en el versículo 7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Vamos a ver primero estas dos palabras, porque hay arraigados y, ¿qué más dice? Sobreedificados en Él. La palabra arraigados se tradujo de la palabra griega, una J al principio, y luego J, rizó, con Z, rizó, que significa literalmente echar raíces, ¿sí? Y el echar raíces habla de estabilidad, ¿cierto? A más profundas raíces echa un árbol en la tierra, más sólido está ese árbol, ¿cierto? Está hablando aquí Pablo, diciendo, echen raíces, ¿en quién? En Cristo. ¿En cuáles verdades? En que Él es Dios y que Él es suficiente. Arraíguense allí. No necesitan más,
Porque más adelante les dice, nadie los juzgue en comida o en bebida. Otra vez van a tener que guardar las cosas de la ley. No, necesitan estar arraigados, echar raíces, para que puedan tener estabilidad espiritual. Cuando los vientos de las falsas doctrinas den con ímpetu, y llega el apóstol Camaleón Casillas hablando y diciendo que la revelación que Dios le dio a él, no está en la Biblia, ni le busquen, pero Dios me la dio. Entonces tú pongas el escudo de la fe, te protejas el casco de la salvación y digas, este apóstol es un apostolín, porque es balín. No les gusta que yo diga así, dicen, siempre se está burlando de nosotros. Pues al que le quede el saco que se lo ponga, ¿verdad? Pues ellos se burlan de Cristo. Y Pablo era más sarcástico, Pablo, Lean la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, 9 y 10, y verán cómo les hablan los falsos apóstoles. Yo no soy menor que aquellos grandes apóstoles. Métanse a la original griego y verán cómo es una palabra sarcástica de burla. Entonces, no lo hago de mala onda, pero pues Pablo les dijo a los corintios, no recuerdo si fue a ellos, les dijo, hay algunos a los cuales es necesario taparles la boca. ¿Cómo? A través del redarguir, y redarguir es confrontar la verdad con la mentira. Y a veces de una manera retórica, porque el sarcasmo es una expresión retórica, poética. Yo no soy muy poeta, pero son apostolines. Entonces, ¿qué más dice? Arraigados, echar raíces, estabilidad, arraigados y sobreedificados, dice, en él. La palabra que se tradujo sobreedificados viene del griego epoi kodomeo, con K. Y epoikodomeo, sobreedificados en él, tiene varios significados. Entre otros, construir sobre. Eso significa. Porque habla de sobreedificar. Entonces, construir sobre, pero aquí, construir, sobreedificar, ¿sobre qué? No me contesten, más bien piensen lo que les voy a decir. Sobreedificar, ¿sobre qué? Sobre Cristo. No, porque ya estaban ellos con el fundamento. ¿Por qué dice sobreedificar? O sea, que vas a levantar sobre Cristo, sí, pero acuérdense que va ladrillo por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo, sobre las verdades de que Él es Dios y Él es suficiente. Ese es básicamente el mensaje de Colosenses. Por eso la serie se llama Cristo es suficiente. Y Pablo estaba muy, muy preocupado porque los colosenses entendieran esto, hermanos, y no se movieran de allí. Es que miren, hermanos, nos va a tocar. Algunos tal vez ya los han visto, los vas a ver en la televisión, los vas a oír en la radio, o a lo mejor hasta en vivo, porque te van a decir, mira, ven, vamos a escucharlo a y tú los vas a ver a esos falsos profetas. Como el tal Miranda, del puertorriqueño, el de la Isla del Encanto, que dice que él es el Jesús encarnado. Que todos los que creen en el Jesús Nazaret están mal porque esa emanación de Dios ya pasó. Y ahora es Él. Y tú dices, ¿quiénes están más torpes? ¿Ese tipo que dice que es Jesús o los que lo siguen? Y tú dices, ay, ¿a poco hay gente que lo sigue? Si Jesús dijo, cuando digan, acá está, ven, acá, no vayáis, ya les he dicho, todos los que antes de mí vinieron son ladrones saltadores, y de aquí en adelante los que vengan diciendo que y son igual, son lo mismo, no salgan, porque solo hay un Cristo, el Hijo de Dios. Como me gustaría decirle a ese, sí, entonces tú eres Cristo encarnado, entonces tienes que morir por mí, hijo, así es que vente porque te vamos a dar una recia, mano, ¿cómo la ves? Y a mí me gustaría traspasarte
con la lanza así, que te brote todo y luego te voy a enterrar 50 metros bajo tierra. Y luego resucitas y entonces sí, ya eres mi Señor. No, hay cada cosa. Tú dices, pero los oyes hablar y son tan carismáticos, entre comillas. Nunca quitan la sonrisa de su boca. Siempre todo es ensayado. Y la gente, ¡ay! Y tú les dices, ¿pero qué? No, mira no. Es que él dice que él es, y yo le creo. Y tú hasta te jalas los cabellos, pero mira, es gente que nunca se arraigó, ni se sobreedificó en el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. Nunca, al no arraigarse ni sobreedificar, llegó cualquier palabras persuasivas y se los arrastraron. Y eso es lo que Pablo no quería, hermanos. Eso es lo que él no quería. Entonces dice, arraigados, echen raíces, para que tengan estabilidad, sobreedificados, construir sobre esas verdades cristianas. Cristo es suficiente, Cristo es Dios, Él es suficiente. Y confirmados en la fe, dice. Arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Aquí fe es el Evangelio, las verdades del Evangelio. Pero la palabra confirmados viene del griego bebaio, o bebaio, así se pronuncia en realidad, con doble B grande, bebaio, que significa, fíjense qué interesante, significa caminar estables, caminar seguros, ¿sí? O sea, es como cuando tú caminas sobre el pavimento sólido, ¿no? Firme, pues tú vas caminando sobre piso o suelo bastante firme, ¿sí? Entonces tu caminar es firme y seguro. Pero ¿cuántos han caminado en el cerro, en medio de las piedras, subiendo así un pequeño cerro donde las piedras están sueltas y es otra cosa? No se puede caminar con esa seguridad. Por más buen escalador que seas, te vas a dar tus patinones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay un piso sólido. Entonces, por eso dice, confirmados, para que caminen estables, seguros en las verdades del Evangelio. Y finalmente, versículo 7 al final dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Ahí está la importancia de la enseñanza. La importancia de enseñar la sana doctrina, para que entonces puedan abundar en acciones de gracias. Entonces, ahí está la importancia de la enseñanza de la sana doctrina. Primera de Timoteo 1:3, 3 versículos y terminamos. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que organizaras algunos conciertos. Perdón, me equivoqué. Es que leí una Biblia del siglo XXI. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Para que qué? ¿Qué tan importante es entonces la sana doctrina? Que Pablo lo mandó a Éfeso. Quédate ahí, le dijo. Para que mandases a algunos, ahí estaban esos algunos ahí metiendo sus rollos, que no enseñen diferente doctrina. ¿Diferente doctrina a qué se refiere? A la doctrina sana, a la doctrina bíblica. Versículo 10. Vamos desde el versículo 9 para tomarle un poco. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no, porque ya fuimos justificados, ¿verdad? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, entiéndase, homosexuales,
para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. Para tomarle el contexto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, significa soportarán, cuando no soportarán la sana doctrina, no les gustará escuchar la sana doctrina. Fíjate qué tremendo. Y son esos tiempos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Polvito de oro. Ay, pastor, entonces ustedes no creen los milagros sobrenaturales. Pues claro, mira, en primer lugar todos los milagros son sobrenaturales, y en segundo sí creo en los milagros. Uy, si yo te contara. Tito 2:1, creo en los milagros, no en las payasadas, y en el sobreénfasis de esas cosas. ¿Entendieron eso bien? Pero si tú quieres creer, pues que te caiga una pepita de 15 kilos, nomás hazte un lado, no te vaya a pachorrar. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aleluya. ¿Por qué le dijo eso? Fíjate lo que dice en Tito 1:10. ¿Por qué hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca? Ahí está lo que les decía hace un rato. ¿Es preciso qué? Taparles la boca. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Se aprovechaban de la fe de la gente y medraban con la palabra de Dios. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. No, si no se medía Pablo, Este testimonio es verdadero, son unas bestias, son unos dragones ociosos, no hacen nada. Por tanto, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A quién iba a reprender Tito? A los creyentes. Repréndelos ¿cómo? Duramente, para que sean sanos en la fe. Tenemos que oponernos a todo aquello que va en contra de la sana doctrina, hermanos. La Biblia nos lo manda, que defendamos ardientemente la fe que nos ha sido dada. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí está la importancia. Por eso Pablo terminó al versículo 7, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ese era el apóstol que amaba a la iglesia de Cristo, y ese era su deseo. Señor, pone en nosotros ese mismo amor por tu cuerpo que es la iglesia. Aquellos que ya estás usando como pastores, maestros de la Biblia, aquellos que vas a usar, Señor, que siempre sea la palabra sana, las verdades del Evangelio, para que la gente pueda entender el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, y en Él debemos de arraigarnos y sobreedificarnos para estar firmes, confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados, y podamos abundar en acciones de gracias.
En el nombre de Jesús, Señor, que este deseo que Pablo tenía sea nuestro deseo, porque es tu deseo, y que los cristianos que estén bajo nuestra enseñanza conozcan plenamente los misterios de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.